Siglo XXI, cómo ser ganadores. No estamos hablando necesariamente de Rusia 2018. ¿Qué podemos hacer como país para beneficiarnos de los cambios globales a largo plazo en la economía y cómo asimilar tecnologías emergentes ya disponibles? Exponen Fabiola León Velarde, presidente de Concitec; Jorge Becerra, Senior Partner and Managing Director de Boston Consulting Group, Argentina; Javier Abogataz, presidente de CEPLAN. Comenta y conduce Fernando Carballo, periodista de RPP. Gracias, Gianfranco. Muchas gracias por invitarme y por permitirme acompañar a los tres invitados con la última sesión, que es la única cuyo título es una pregunta: ¿cómo ser ganadores? Naturalmente, esto supone querer serlo. Y ahí surge una pregunta complicada. ¿Verdaderamente queremos ser ganadores en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, empresarial y como nación? Es una pregunta compleja. Has hecho una referencia, Gianfranco, al fútbol. Es inevitable esa comparación. Hay que saber organizarnos, hay que tener confianza en nosotros mismos y hay que evitar autodestruirnos. Y por eso conviene que nos preguntemos si esos tres requisitos valen para nuestra vida pública y para nuestros objetivos como sociedad y como Estado. Nos sorprende a veces tener éxito, nos sorprende cuando constatamos que efectivamente hemos mejorado muchos índices económicos y se podría pensar que tenemos una tendencia a destruir lo que conquistamos. Por la segunda vez en nuestra historia republicana, estamos teniendo un quinto gobierno constitucional seguido. Y el actual periodo democrático solo ha sido superado en su tiempo una vez en nuestra historia, el periodo que va desde Pirola el año 95 hasta el golpe contra Billinghurst del año 14. Ahí duramos 19 años seguidos. Debemos superar esa marca. Es cierto que desde el inicio de nuestra república confrontamos problemas con la idea de ganar. Nuestro héroe fundador, San Martín, no ganó batallas significativas en el Perú. Vino, proclamó ante una corona española que había decidido abandonar Lima. Cede lugar a Bolívar. Uno de los grandes misterios de nuestra fundación republicana es la cita de Guayaquil. San Martín habla con Bolívar y decide marcharse. Nunca más combatió en América. Y cuando regresó a su país el año 28, viviendo en Europa, no se baja del barco, porque ha estallado una revolución, los dos bandos suben, manda representantes, y él no participa más. Él es nuestro héroe fundador. El día de hoy hemos pasado de las cifras crudas que nos ha presentado el presidente del Banco Central y otros economistas a unos vuelos que esperamos que no sean solamente de la imaginación que nos ha presentado hace pocos instantes el señor Cordeiro. En esta última sesión, lo que queremos es oír la palabra informada de tres autoridades en tres campos diferentes, públicos o privados, que tienen como misión de una manera u otra prospectar el futuro y darle a nuestro país, al Estado y a las empresas caminos claros en los que mostremos que somos capaces de aprovechar los logros de nuestra época para, contestando positivamente a la pregunta que da título a esta sesión, ser ganadores en el siglo XXI. Doy primero la palabra a Fabiola León Velarde. Ella, como se ha dicho, es bióloga, presidente del CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con una especialización en Gran Bretaña en adaptación a las grandes alturas. Fabiola León Velarde tiene la palabra. A todos y todas,
mi agradecimiento por esta invitación a CADE, donde trataré en estos breves 10 minutos de convencerlos que el futuro del que habló José Cordeiro, muchas gracias por la mención a Concitec, no está tan lejos en el Perú si hacemos un pequeño esfuerzo. Así que les hablaré de las nuevas tecnologías disruptivas y emergentes, de los sectores donde tenemos ventajas competitivas y de la manera en que estas tecnologías nos pueden beneficiar. Y también de lo que estamos haciendo y debemos hacer como Estado y como sector privado para aprovechar las oportunidades que nos ofrece una etapa como esta, la de más rápida transformación tecnológica en la historia de la humanidad, como ya nos han mencionado varios expositores. Y así podremos acelerar la historia nuestra de manera extraordinaria. La innovación siempre ha estado presente entre nosotros, pero como un proceso más bien lento. Hoy se produce aceleradamente en diversas áreas e impacta todos los sectores productivos y alcanza todos los niveles económicos y sociales. Las transformaciones más importantes se están dando en las tecnologías de comunicación, plataforma tecnológica que incluye los teléfonos móviles, el Internet, las redes sociales, la nube y el Big Data. Estas están transformando la manera como vivimos y hacemos negocios y acelerando de manera exponencial otras tecnologías innovadoras, de las que también habló José Cordeiro. De la biotecnología, la robótica, la impresión 3D, la informática cognitiva, la nanotecnología, el blockchain, el Internet de las cosas, la biología sintética, la genómica, entre otros. Una innovación disruptiva puede representar un salto en productividad tan grande que cambie cualitativamente la curva del crecimiento económico de una sociedad o la manera como interactúan sus miembros. Hoy, por ejemplo, un campesino andino tiene más información en la palma de su mano con un celular que la que tenía hace 50 años el presidente del país más poderoso del mundo. ¿Pero qué implica todo esto para el Perú? ¿Se trata de fenómenos externos, futuristas, nos son ajenos o ya están entre nosotros? Bueno, yo les traigo una buena noticia. Esas tecnologías ya están teniendo un impacto en los sectores que hemos priorizado para nuestra inversión en ciencia y tecnología, como por ejemplo en agroindustria, pesca y acuicultura, minería, manufactura y salud. Es que los peruanos y en el Perú lo tenemos todo. La genómica, por ejemplo, nos está permitiendo mapear nuestros genomas terrestres y marinos y en un futuro nos permitirá ser uno de los grandes bancos de germoplasma de la biodiversidad del mundo. De hecho, en el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Investigaciones Agrarias y el Centro Internacional de la Papa, ya tenemos un banco de germoplasma, el más grande del mundo en papa, y un banco importante en leguminosas como frijol, payar y otros, y así como algunos cultivos de importación ya mejorados, como la papa con activos que pueden generar una mejor salud, o también como la quinoa y el maíz, nuestros productos de exportación. Así también, a través de la biotecnología y la biología sintética, estamos generando ya cultivos más productivos y mejorados, que resisten a plagas, sequías, inundaciones y que pueden estar libres de químicos. En salud y alimentación, la expiración de patentes y la aparición de biosimilares Perdón, aquí me he hecho una. Sí, la expiración de patentes y biosimilares están reduciendo los costos de fármacos y alimentos biotecnológicos. La biología sintética permite en los laboratorios que bacterias y plantas generen medicamentos biológicos. En la Universidad Agraria, los biotecnólogos a partir de microalgas y mixobacterias ya están extrayendo biomoléculas con potencial antibiótico
contra bacterias que controlen enfermedades que hoy son resistentes a diferentes drogas. En San Martín y Loreto, el aguaje es uno de los frutos con mayores posibilidades para desarrollarlo. El Instituto de Investigaciones Amazónicas ha encontrado que tiene 30 veces más caroteno que la zanahoria y también contiene resinol, ambos potentes antioxidantes celulares, moléculas que son muy apreciadas en la industria cosmética y farmacéutica. Hoy, con la técnica de fluidos supercríticos en el Instituto Tecnológico de la Productividad, se puede extraer aceite, pigmentos y antioxidantes de los cultivos buscando generar más valor agregado. El acceso al agua, que tanto nos preocupa sin duda, no debería ser un problema, pues existen ya tecnologías diversas para hacer frente a su escasez, como técnicas de reutilización del agua, microfiltración, ósmosis inversa y desinfectantes selectivos. La Universidad Católica y la Universidad Cayetano Heredia, con los gobiernos regionales de Ayacucho y el Amazonas, han desarrollado ya sistemas diagnósticos que nos permiten diagnosticar enfermedades por imágenes a distancia utilizando tecnologías de comunicación ya bastante avanzadas. Con el uso de la informática cognitiva y la robótica, la UNI y el clúster Limatec ya están desarrollando robots y nanorobots que pueden explorar las minas en forma autónoma para detectar metales y gases peligrosos. La biotecnología remedia hoy ya suelos maltratados y contaminados a través de la bio- y fitorremediación, eliminando y recuperando metales y limpiando a la vez aguas de manera simultánea. Estamos ya listos para poder obtener tierras raras de nuestros relaves mineros que puedan usarse para generar aleaciones especiales para alta tecnología. Y cómo no mencionar el grafeno, una capa de granito de un solo átomo, cuyas propiedades no nos dejan de asombrar, así como la producción exponencial de patentes, que miren ustedes, comparémoslos con los otros metales. Las nanotecnologías ya están revolucionando todas las industrias, por ejemplo, las fibras de alpaca, que las haremos mucho más suaves contando con las nanotecnologías. La manufactura aditiva, la que a través de la construcción de objetos 3D permite acelerar en las empresas sus procesos de producción y reducir costos. Para aprovechar todas estas oportunidades tecnológicas, tenemos que incorporar el desarrollo tecnológico en nuestro ADN, en el ADN público y en el privado. No más cuerdas separadas entre la ciencia y el desarrollo productivo. Hagamos una alianza por la innovación. El camino resultará más corto si nos acercamos más, mejorando e intensificando la relación academia, sector privado, gobierno. En países como Colombia, México o España, la inversión privada representa casi el 40% de la inversión en ciencia y tecnología. Necesitamos compromiso y la apuesta por la ciencia y el desarrollo tecnológico para que juntos generemos ecosistemas de innovación creativos y productivos. Con el fin de poner a la ciencia al servicio de la demanda productiva, en Concitec hemos diseñado una estrategia de 5 componentes. Primero, necesitamos urgentemente acortar la brecha de investigadores, pues tenemos entre 10 y 20% menos si nos comparamos con Chile, Argentina o México. Para este fin, estamos trabajando de la mano con el Congreso y el Ministerio de Educación, la ley del investigador. A veces decimos las leyes no lo resuelven todo, pero en este caso necesitamos reconocerlos más. Segundo, estos científicos nuestros necesitan una red de laboratorios que apoye a nuestras cadenas productivas. Y por ello hemos adjudicado en el último año 60 millones de soles en más de 200 proyectos de investigación que incluyen financiamiento para infraestructura. Tercero, nuestros diferentes concursos y programas están diseñados para apoyar a los investigadores y empresarios a desarrollar sus proyectos y conjuntamente con el INDECOPI estamos protegiendo nuestra propiedad intelectual,
que debemos hacerlo no solo a nivel nacional, sino por supuesto internacional. Cuarto, estamos decididos a conectar mucho más a la academia, el Estado, la empresa. Y por eso estamos generando la Red Nacional de Investigadores e Innovadores y toda la infraestructura que podamos tener alrededor de estos ecosistemas. Quinto, hoy invertimos alrededor de 1.000 millones de soles al año, más que hace algunos años. Todavía muy insuficiente, pues representa la 10ª parte del promedio de países OCDE. Debemos proponernos cerrar esta brecha en los próximos 15 o 20 años. Esta es nuestra propuesta para lograr con ustedes, el sector privado, el espacio virtuoso de conocimiento, experiencia, infraestructura, que sea el puntal de los nuevos ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación. Vamos teniendo más fondos. Los que muestra en la pantalla son solamente los de los multilaterales y el gobierno, pero estamos seguros que hay fondos de las empresas del sector privado que están aportando más aún a estos fondos. Solo cuando contemos con estos ecosistemas de innovación tendremos al Perú del futuro, a ese Perú que todos queremos y necesitamos, con el grado de desarrollo apropiado que nos permita salir para siempre de este riesgo de la trampa de países de ingreso medio. Los invito a que nos acompañen en ese esfuerzo. Es duro y es grande, pero juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola León Velarde. La palabra la tiene ahora Jorge Becerra, dirigente del Boston Consulting Group, una de las empresas de consultoría para planeamiento estratégico de empresas más implantadas en el mundo. Le debemos justamente a Jorge que Boston Consulting Group esté presente en América Latina, América del Sur, ya desde hace varias décadas. Por lo demás, tú has dicho que eres un animal anómalo, puesto que estás en la misma empresa desde hace casi 30 años. Por favor. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarlos. Y yo creo que después de la impactante exposición de José Luis y también quizás algo atemorizante respecto a lo que tenemos por delante, nos queda un pequeño desafío importante, que es cómo esto se aterriza. Porque la realidad es que estamos insertos en una sociedad, en organizaciones, tanto del sector público, privado, como el sector social, que responde a modelos que han sido generados y alimentados por décadas. Y por lo tanto, cuando anticipamos todos estos impactos de esta transformación digital, nos planteamos, y siempre nos han dicho, cómo la tecnología va a ser el gran motor de esta transformación, el gran habilitante. Cuando uno ha estado en los últimos quizás 4 o 5 años acompañando a grandes organizaciones en estos procesos de transformación digital, llega a la conclusión, como aquel economista famoso que decía que no se trata de la política, sino de la economía. Algo similar nos está pasando, que es, toda esta transformación digital no se tratará del cambio tecnológico, sino del cambio de las personas. Y las personas y la dimensión humana en las organizaciones empieza a aparecer como un elemento central de esa transformación y que no ha sido quizás atendido en su justa dimensión respecto a cómo vamos a digerir, asimilar y favorecer ese cambio. En ese sentido, a ver si avanzo con creo que esta lámina puede reflejar lo que José Luis nos anticipaba. Lo hemos visto, las distintas revoluciones industriales, informáticas y la revolución digital, que plantea un fenómeno de escalabilidad tan grande y de singularidad, hablaba José Luis del 2045, en todos los modelos de negocios que nos sustentan. Pero también hay que entender una dinámica de cómo la demanda de recursos y la oferta de estos recursos nos va a poder acompañar. Y por lo tanto hemos hecho un estudio de los últimos 2 años de cómo las organizaciones se van a poder adaptar a este cambio. El primero es entender la demanda, y hay una cantidad de dimensiones. La primera es decir, la complejidad de los negocios y lo que un socio nuestro, Yves Morier, que ha escrito un libro muy impactante sobre las reglas de la
del complicatedness, de cómo las organizaciones, los consultores o los ejecutivos las hemos complicado. Hemos hecho un estudio de productividad en los últimos 20 años y la complejidad de los negocios la podemos medir, se ha multiplicado por 6. Pero la complicación que hemos puesto en nuestras organizaciones a través de matrices, de KPIs, de task forces, de comités, se ha multiplicado por 35. Hemos hecho más complejo, mucho más complicado la gestión de esa complejidad que los negocios van trayendo. La segunda dimensión es que estas habilidades digitales son distintas. En muchas organizaciones hemos vivido con este mantra de que tenemos que hacer las cosas bien a la primera. Y el ámbito digital lo que nos impone es una vocación, una necesidad de experimentar y de aceptar el fracaso temprano y rápido sobre el cual se aprende. Por lo tanto, el cableado mental en la organización empieza a ser distinto para favorecer la experimentación, el error y no pensar que las cosas solo se pueden hacer bien a la primera. Desde el punto de vista de la oferta de talento, las expectativas no solo de los millennials que quieren ir al sudeste asiático por 6 meses, plantea una serie de exigencias de los empleados. Las jerarquías empiezan a ser no valoradas. La expectativa de los jóvenes colaboradores ya no es ser jefes, sino ser parte de un equipo que innova y que se hace cargo de manera completa de sus actividades. Y también esto genera nuevos modelos de retención del talento a través de oportunidades de trabajo mucho más flexible y mucho más basado en nuevas condiciones de trabajo. Entonces, cuando evaluamos este balance entre oferta y demanda, el desafío no es menor. Y por lo tanto, lo que nos planteamos es qué elementos, qué palancas tienen las organizaciones para aterrizar, para hacer mucho más asumible este cambio. Voy a enunciarlas rápido para poder avanzar. People Analytics. Google, en el Departamento de Recursos Humanos, la mitad de sus ejecutivos son estadísticos. Uno puede anticipar el nivel de engagement, de afiliación que tienen los empleados en el análisis de información no estructurada y hasta poder anticipar cuándo están en riesgo de irse. Hay una cantidad de información que puede fortalecer estos elementos de afiliación y que se puede gestionar. El segundo, y lo anticipaba José Luis, nos van a reemplazar los robots o van a complementar la naturaleza del trabajo y hay que gestionar ese proceso de change management en esa dimensión. Agilidad, que es un fenómeno que empezó en las áreas de sistemas, pero que hoy el desafío es cómo se escala a toda la organización. Hay organizaciones donde ya el área de recursos humanos está trabajando con metodologías ágiles y la innovación obviamente plantea una serie de desafíos y oportunidades. Y también la sensación de que este concepto de APIs y microservicios y gamification es central no solo al diseño de productos y servicios, sino de la propuesta de valor que se da a los colaboradores dentro de las organizaciones. Y otras 4 que realmente nos van a llevar. Las organizaciones quizás hemos vivido demasiado en un mapa mental vertical. El cambio es a una dimensión horizontal. Los silos se transforman en estructuras horizontales, la organización ágil está basada en la lógica de colaboración y equipos, pero el cambio de los modelos de incentivos, los modelos de desarrollo y de evaluación también empiezan a cambiar. Las organizaciones sentíamos que todo lo podíamos hacer solos, integradamente, con nuestros propios equipos. Hay mucha evidencia que la innovación disruptiva no ha venido de las grandes organizaciones, sino que ha venido de los startups, de los fintechs. Las organizaciones dicen, tengo que colaborar siendo parte de un ecosistema que podré orquestar, pero que tengo que ser parte no de una manera de cliente-proveedor, sino de un participante más. Y los nuevos espacios de trabajo están realmente revolucionando no solo la arquitectura, sino los modos de trabajo compartido. Queremos presentar un caso breve. ING es un banco, lo conocemos, en su división y unidad de Holanda, alrededor de 10.000 personas, un modelo tradicional por áreas de tecnología, de negocios y de servicios centrales. Definió que este modo ágil se convenció era la única manera de transformarse. Dijo, queremos ser la compañía tecnológica más apreciada de Holanda y la única manera de atraer este talento era cambiando su modelo de negocio. Hoy esta lógica de un Scrum no se da, o de las células multidisciplinarias que trabajan en sprint de 2 semanas, no se da solo en las áreas de tecnología, sino en las áreas de recursos humanos.
El gerente de recursos humanos no elige a su equipo. Los equipos de estas células son los que proponen quiénes van a ser los coordinadores, los supervisores de ese trabajo, y el jefe tradicional, solo podría vetar a una de esas personas, pero no los decide. El concepto de jerarquía cambia de una manera tan radical que tenemos que empezar a adaptarnos. El cambio está llegando a Perú y es cierto que falta bastante y hay un gap todavía necesario de llenar, pero tanto en el sector privado como público hay una oportunidad y una avidez para aprovechar esta organización. Queríamos destacar dos ejemplos muy rápidamente y hubiéramos pensado hablar de un banco, de un retailer, de una minera, pero nos pareció interesante destacar dos casos quizás no esperados y muchos de ustedes los conocerán. El primero es Cine Papaya. Como saben, en el 2012 Gary lanzó esta compañía, hace 2 años fue integrada como parte de Fandango, pero ¿qué es lo que hizo él? A través de una conceptualización de su modelo de negocio intrínsecamente ágil y de la colaboración con otros actores del sistema, logró poder cada semana estar innovando en la propuesta de valor que daba a sus clientes y a los segmentos donde operaba. Y el segundo caso es Innova. Obviamente lo conocen suficientemente, pero cuando un país empieza a innovar en la educación con un modelo que ha generado a través de la colaboración en este ecosistema con una organización reconocida mundialmente como IDEO, y ha podido generar un modelo absolutamente disruptivo en un elemento central de generación del talento necesario, nos hace pensar que los cambios van a venir de muchas de estas áreas inesperadas. Vendrán también en los bancos y están viniendo, vendrán de los retailers, de las líneas aéreas y las mineras, pero aquí hay que estar atento que muchas de estas organizaciones que no tienen el legado que muchas veces nos limita en ese desarrollo, son las que pueden dar esas oportunidades. Y al final, quizás un mandato diciendo dónde se está dando el foco de la sociedad civil, el sector privado y el sector de gobierno, que está muy comprometido el sector público en la digitalización de sus ofertas de servicios. El decir quizás estos 4 ámbitos que son los gaps que hoy tiene Perú, fruto de todo un estudio que hemos hecho en BCG, los ámbitos de salud, educación, infraestructura y gobernanza y sociedad, son ámbitos naturales donde esta transformación, a través de la aplicación de estos ejemplos que comentaban, puedan imbuirse. Y por lo tanto, quizás un mensaje optimista, ojalá comparable al de José Luis, pero más aterrizado. Se puede, hay ejemplos exitosos y esta lógica de colaboración entre el sector público y privado es la base para ese avance. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por esta voluntad de optimismo aterrizado. La palabra la tiene ahora un economista, Javier Abugataz, que ha sido viceministro de Economía en 2 oportunidades, el año 2 y el año 2006. En ambos casos, creo, con 3 veces viceministro de Economía, siempre teniendo que transferir el viceministerio a otro gobierno, de manera que podemos considerar que es especialista en las transiciones. Hoy es el jefe del CEPLAN, que es la institución encargada de velar para que los ministerios no se ocupen solamente del quinquenio, sino que piensen a largo plazo. Nos cuenta, Javier, cómo haces tu trabajo en el CEPLAN. Más o menos. Sí, buenas noches a todos. Ya esta es la última, así que espero que aguanten. Este tema de planeamiento en el Perú es algo que no estaba presente. Uno le habla de planeamiento a la gente y te contesta con presupuesto. Entonces tenemos un primer problema de si en la mente de la gente está el discutir las cosas complejas y el pensar a largo plazo. La respuesta es no, ni en el sector público ni en el sector privado. Lo que más nos han mencionado ahora, entonces, es conocimiento primero, o sea, ¿conocemos de verdad el Perú? La respuesta yo creo que es no. El Perú es una cosa bien compleja, la Amazonía, los Andes, la costa, el océano. Este diagrama de acá, hay algunos gobernadores acá que se acordarán que en el primer GORE, con los ministros y los gobernadores, se vio esta gráfica porque les decíamos, para actualizar políticas y planes, para enrumbarnos, para mirar tendencias, para comprender escenarios, tenemos que conocer mejor. Y la realidad es que no conocemos. Imagínense personas en la Amazonía, en los Andes, en la costa, en el océano, y a ver cómo es la realidad ahí.
Sí sabemos que todo eso afecta y este era un ejemplo de un acceso a información de la Presidencia del Consejo que esperamos que mejore en los próximos 2 años y se convierta en la infraestructura de datos espaciales de Perú. Se está trabajando, va a tomar 2 años más. Entonces, yo les pediría, imagínense las personas viviendo ahí, ¿no es cierto? Las personas viviendo este documento que presentamos en Naciones Unidas en julio muestra las cuencas, los ecosistemas, los ejes de desarrollo, no la demarcación política departamental y provincial, que a veces traba las cosas y las traba todo el tiempo. Imaginen entonces ahora las cuencas, que es como se está trabajando con el gobernador de Apurímac, que está acá, y con la Mancomunidad de los Andes en la que estamos hoy día, y pensemos entonces en la población, y esto es, no puedo competir con estas discusiones de tecnología larga, pero sí les digo, pensemos en nuestra gente y en lo que va a venir. Al 2070, claro, hay incertidumbre sobre cuántos más vivirán muchos más años, pero yo sí sé más o menos para trabajar, digo, son 43 millones en el Perú, 4 millones en el exterior, más o menos, que ya van a ser población envejecida en los términos nuestros. ¿Cómo es el sistema previsional? ¿Cómo se modificó los patrones de salud? ¿Cómo son las enfermedades? ¿Cómo es el régimen previsional que estaba mencionando Claudio? Se está discutiendo ahora y no tenemos ni idea, ¿no? Y además no tenemos ni idea por los niveles de empleo, de competitividad y de productividad que tenemos. Y eso encima le pónganle cambio climático y otras cosas que voy a mencionar después. En el año, hablando de eso, en el 2050, el tamaño del cambio climático va a ser de tal magnitud que si no hemos aprendido a gestionar riesgo y a adaptarnos, vamos a tener unos problemas extremadamente serios. Los estamos teniendo ahora, lo voy a mencionar después también. Al 2030, felizmente, todos los países del mundo firmaron en el 2015 una cosa que se llama la Agenda 2030, que son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los países OCDE lo están trabajando y los centros de gobierno están alineando políticas y planes al 2030-2050. Nosotros lo estamos haciendo junto con ellos, felizmente. Pero, les digo, al 2030, al 2021 tenemos la meta 2021, pero yo digo, no es suficiente. Ya se presentó al Foro del Acuerdo Nacional una preimagen al 2030-2050 porque tenemos que actualizar políticas de Estado, simplificarlas, mejorar la visión compartida. Esperamos que eso se logre para el 2020. Pero el otro gran tema es esto es lo que estamos diciendo. Al 2100 vamos a estar así o distinto dependiendo de la tecnología, pero así en principio por ahora para trabajar. Y eso es algo que hay que discutir, casi no se discute y tenemos un problema serio. El otro gran tema es este. 2000 mejores científicos del mundo nos contaron esto hace mucho tiempo. Y eso es, en los últimos 200 años, las variaciones de clima eran ligeras, o sea, los extremos eran pequeños. Esos extremos se han hecho más grandes y se van a hacer más grandes. Acá ustedes, en estas décadas anteriores o hace 100 años, le preguntaban cuándo va a llover y la gente sabía más o menos cuándo iba a llover. Ahora no sabemos y además tenemos cosas como la del norte. Eso va a empeorar. Los diseños de ingeniería se están adaptando. Miren la lista de proyectos de inversión. ¿Cuántos están preparados para esto? Casi ninguno. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en diseño de políticas públicas? Eso quiere decir que no se puede seguir planificando igual. O sea, hay altas vulnerabilidades y hay variabilidades que no estamos tomando en cuenta. Y entonces, estos son los temas de contexto. Una vez más, los gobernadores que están aquí se acuerdan que esto lo discutimos en septiembre. Y en septiembre también hemos hablado de los modelos exitosos, ¿no es cierto? Como Cinepapaya y los demás. Este sería el equivalente al modelo de negocio del Estado peruano, ¿no es cierto?, que es el que estamos usando desde septiembre del año pasado para discutir con los gobernadores, con los ministros, con los demás, que se ha presentado al Foro del Acuerdo. Ese modelo ha tomado las tendencias mundiales, políticas, económicas, sociales, y está usando 4 escenarios de contexto. 3 de esos escenarios son los que usan todos los países de la OECD. Miren cuál es el primero. El primero habla de automatización y por lo tanto de clara pérdida de empleo. Esa sería una para empezar a discutir. Ya lo estamos tomando en cuenta. Estamos diciendo, va a haber automatización
tecnologías y mecanización de tal nivel que las pérdidas y los cambios en el empleo son casi imposibles de decir. Ese es un elemento de escenario. El otro escenario en Perú está ocurriendo, ya cayó la pobreza, la clase media crece, pero cambia completamente la forma en que las sociedades exigen cosas, piden cosas, y ese es el segundo. El tercero es superciclos de materias primas y eso seguirá cambiando. Perú tuvo ese superciclo por 10 años, pasamos de tener 40.000 millones de soles de presupuesto a 174.000 millones. Yo la vez pasada que fui viceministro de Economía teníamos menos de 40.000. 174.000 millones al año y no somos capaces de haber cerrado brechas. Eso es lo que nos ha pasado. No hemos sido capaces. En los últimos años hubiéramos podido cerrar todas las brechas. Hemos añadido un cuarto escenario, aparte de los 3 que usan los países OECD. Hemos añadido uno en el cual ocurre un gran desastre. Y a pesar de ese desastre, la sociedad y el Estado peruano deberían ser capaces de recuperarse y llegar al 2030 y al 2050 como queremos. ¿Eso es así hoy día? La realidad es que no. Estamos poniendo ahí o un super niño o un sismo 8.5 frente a Lima. Imagínense un sismo 8.5 frente a Lima y a ver, estamos exigiendo a las 2.500 entidades públicas que para el próximo año pongan en sus actividades, en sus planes operativos que ustedes pueden ver en la página de ese plan, que pongan acciones de prevención y pruebas de los planes de contingencia, no que los van a aprobar, que los han hecho, que contratan un consultor. El centro de aquí es un modelo de bienestar exactamente igual al de la OECD y este es el plan de gobierno de este gobierno. Voy a pasar un poco rápido. Y eso, en el caso peruano, es un caso bien raro. Cuando lo explico afuera, me miran raro. Es que Perú tiene un mecanismo que tiene teóricamente políticas de Estado en el Acuerdo Nacional y están ahí. Ahí se mostró en la lámina primera de competitividad el plan estratégico que está vigente. Hay un plan estratégico de desarrollo nacional vigente hasta el 2021. Eso va a vencer el 2021. Por eso es que hemos llevado al foro el acuerdo, de acuerdo con nuestras normas, esta preimagen al 2030. La pueden recoger después, están los papelitos esto con la preimagen disponibles. Y eso decala en políticas nacionales, políticas sectoriales. Perú no ha tenido buena calidad de políticas nacionales sectoriales. Nos costó mucho trabajo, como lo recordará el gobernador, en septiembre, octubre del año pasado, pedirle a los ministerios que declarasen política nacional y objetivos, indicadores, metas al 2021. El ministro Zavala tuvo que forzar a varios para que se hiciese este tema, ¿no es cierto? Y con eso recién llegamos a tener estos planes de desarrollo concertado que se hacen en cada provincia y distrito y trabajar con 2.500 entidades públicas que están obligadas a planear objetivos, indicadores, metas. Y esta es la preimagen que estamos usando, que nadie pierda su potencial por causas evitables, que logremos adaptarnos a riesgos y cambio climático, que mejoremos productividad y logremos calidad de empleo y contar con una sociedad pacífica que sea capaz de autogobernarse. La otra es la internacional de las alianzas. Esto es la Agenda 2030 de Naciones Unidas y esto es lo que todos los países están trabajando. Además de usar datos de censos y esta es la preimagen que se presentó en febrero, la podemos discutir, y entonces este recorrido de actualización de políticas hacia esa imagen es algo que tenemos que trabajar. Les pido que entren a la página web de ese plan, ahí está el informe nacional que presentamos en Nueva York en julio, y solo quería mostrar esto, la pobreza cae, sí, estamos usando ahora como Big Data, pero son datos de los registros administrativos. Perú tiene 47.000 nacimientos al mes. Vamos a llegar a tener 100% de esos registros, ya los tenemos ahora y se los estamos enviando a los gobernadores y a los alcaldes provinciales. Pero de ese dato que se registra a los 10 minutos del nacimiento, yo puedo saber cuántos nacieron con bajo peso. Y entonces hemos pasado de 7% a 6%. Si seguimos así, nos vamos a pasar el 2030 y no vamos a lograr bajar. Un niño nacido con bajo peso probablemente va a ser anémico y desnutrido. Eso quiere decir que su cerebro no va a conectar. Tenemos 1 millón de niños en este momento así. Ica quizá va a ser el primer departamento, porque eso lo acordaron los gobernadores. Está acá el gobernador que estuvo en la reunión con la ministra de Salud y la ministra del MIDIS, que
que han decidido que eso no va a ser así. La curva va a bajar rápidamente. Y para ICA eso puede ser bajar a cero el 2018. Eso sería seguir las variables de una manera posible mensualmente, y mensualmente le estamos empezando a enviar a los gobernadores y a los alcaldes los datos de su área para poder bajar esto. Tenemos esto disponible, si ustedes quieren verlo, departamento por provincia por provincia. Entonces, no es solo el planeamiento en el aire, es si no logramos que estas curven hacia abajo pronto, tenemos 1 millón de niños con su cerebro dañado, perdiendo potencial cada segundo. Cada segundo son 700 conexiones mal hechas en el cerebro de un niño con anemia. Eso es perder potencial y eso es perder futuro. Gracias. Disculpa. Muchas gracias, Javier Abugataz. Los tres han coincidido en mencionar un tema que viene y viene y viene. Pérdida de empleo como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías en las empresas. Es un tema que todo el mundo menciona. Reforma laboral, más bien menciona muy pocos. Es tarea del CONCITEC anticipar estas evoluciones, prever lo que va a pasar con la introducción de nuevas tecnologías, y por eso es que Fabiola León Velarde terminó hablando de una alianza por la innovación. Y nos dijo que la alianza era entre el Estado, la academia y el sector privado. Denos detalles por esta alianza, porque usted mismo dijo que ella corresponde con el espíritu mismo de esta CADE, que es no más cuerdas separadas. Sí, Fernando, desde el CONCITEC estamos decididos a trabajar más de la mano con el sector privado. De hecho, hay muchos instrumentos que se están trabajando a nivel internacional en los cuales hay maneras diferentes de motivarnos todos por innovar y hacerlo juntos. Para poner un ejemplo que quisiéramos trabajarlo muy pronto, es trabajar por la demanda, con dos tipos de acciones. Una, comenzar por trabajar y preguntándoles al sector privado, principalmente en los sectores donde tenemos más posibilidades, cuáles son sus desafíos. Yo me imagino que los desafíos más importantes deben estar, por ejemplo, en el sector agroindustria, allí donde todavía importamos las semillas de nuestros principales cultivos, plantones de nuestros principales cultivos, espárrago, palta, fresa. No necesariamente producimos semilla. Algunos productos de peces, por ejemplo, los alevines los importamos también. Entonces, allí necesitamos necesariamente alianzas, porque ¿qué ocurre si en el país que nos importa semillas deciden ya no importar al Perú? Entonces, no tenemos el profesional que pueda hacer fitomejoración, que pueda hacer mejoramiento genético, que pueda mejorar las condiciones. Entonces, ese es un tipo de desafío, conocer sus desafíos y tener ese ecosistema integral, los profesionales, la infraestructura, la tecnología del futuro, por supuesto, la información de todo lo que se ha avanzado y la posibilidad de trabajar con redes internacionales también. Otro instrumento en el que estamos pensando tiene que ver con la innovación por demanda del propio Estado, y eso ha funcionado en países como Colombia, por ejemplo. El Estado lanza un desafío para que el sector privado, las empresas, produzcan algunos productos que requieren los proveedores de diferentes industrias para producir mejor. Porque, como se ha mencionado también durante el día, es muy importante que trabajemos todos nuestros productos manufactureros en las diferentes industrias con un círculo virtuoso que incluya la demanda de calidad. Entonces, si el propio Estado demanda innovación y además apoya esa innovación a través de diferentes financiamientos e infraestructura, fomentamos de manera más rápida que el sector privado apueste por la innovación y el Estado es el que está demandando, por lo tanto está garantizada que esa innovación va a ser adquirida. Esos son un par de instrumentos que nos pueden hacer trabajar en conjunto y lo estamos trabajando con los fondos que he mencionado, que he mostrado en las diapositivas, por ejemplo, los fondos del Banco Mundial.
Gracias, Fabiola. Una pregunta para Jorge Becerra. Hace pocos días leí un informe de una empresa rival, supongo, Arthur D. Little, pero si la cito es porque ya hay prescripción. Fue un encargo de Pedro Beltrán, primer ministro del año 60, planeamiento estratégico para el Perú. Y dice 4 cosas básicamente. Con esta tasa de crecimiento demográfico es imposible que se desarrolle este país. Este problema no lo tenemos ya. Lo que tenemos, como nos ha mencionado Javier Abogataz, es la manera como no se alimentan los niños. Pero luego dice, hay una brecha de infraestructura que hace imposible en un país con una geografía tan hostil. Luego, rigidez en el mercado laboral. Naturalmente en el informe habrá servido para poco, pero Beltrán quiso ser candidato presidencial, hubo un golpe de Estado y seguramente como muchos otros documentos, esto fue a dar a las calendas griegas. Usted tiene la experiencia del Perú y de otros países de nuestra región. Yo le pido que sea indelicado y que nos diga si encuentra usted especificidades en la cultura de las empresas en nuestro país. A ver, yo creo que ha habido mucha evolución sobre los modelos de planificación y de aquella valor predictivo que había en los 60 o los 70, los modelos de las compañías de energía, de Exxon, donde uno podía anticipar la evolución para 20 o 30 años. La realidad nos ha superado y hoy dentro de BCG en muchos ámbitos se habla más de un modelo mucho más adaptativo de planificación y de estrategias que se van adaptando a una cantidad de cambios que uno no puede predecir con tanta fiabilidad. En ese contexto, esto también se aplica a los países y creo que el ejemplo bastante distintivo de ese plan y de todo el modelo de planificación muy sólido que tiene Perú, habilita a encontrar cuáles pueden ser las palancas para superar los gaps que se pueden identificar. Pero no es solo la planificación lo que permitirá superarlo, sino el contexto que favorece la aplicación de estas palancas. Específicamente, muchos países en Latinoamérica han identificado que los marcos regulatorios que favorecen la colaboración sector público, sector privado, han sido instrumentales para poder generar el ámbito de inversión en temas de infraestructura. Entonces, cuando uno puede incluir en estos marcos la adaptación regulatoria para favorecer estos cambios, se empieza a dar. Yendo ahora al caso de Perú, lo que hemos visto nosotros en nuestro trabajo en la región es que hay una enorme aspiración de superación y una disciplina o metodología de trabajo que es conducente para, digamos, poder implementar una serie de iniciativas que son conducentes para esos cambios. Es cierto que cuando uno está en el propio país tiende a ser mucho más crítico de todas las limitaciones que ve, pero cuando uno lo pone en perspectiva, Perú ha alcanzado el desarrollo en algunos ámbitos comparable o, digamos, donde se ha apalancado la experiencia de otros países que hayan sido comparables. Por lo tanto, nosotros somos positivos de decir, hay características de la sociedad, del sector privado, y en esta administración creo que es claro del sector público, de llenar estos gaps con una intervención en una serie de palancas muy instrumentales, una de las cuales es el plan de reforma del Estado a través de una transformación digital. Javier Abogataz, nos has contado que has cometido la audacia de dirigirte a 2.500 entidades públicas para pedirles que te presenten informes sobre sus metas cifradas. ¿Qué porcentaje esperas que te contesten? No es una voluntad mía. Existen 2.500 entidades públicas sujetas a los 11 sistemas administrativos. Lo que pasa es que no funciona nada, ¿no es cierto? El año pasado, cuando me hice cargo del Sistema Nacional de Planeamiento casi inexistente, ¿no es cierto? Lo único que pudimos hacer en los primeros meses con la oficina del primer ministro fue lograr trabajar con los 19 ministerios, los 26 gobiernos regionales y los 11 organismos autónomos que quieren un Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso y Contraloría, primera vez que entran al sistema. Ustedes tienen acceso al sistema a través de la página de ese plan. Me gustaría que entren y pongan a alguien que lo vea. Entonces, la expectativa para el próximo año, como lo ha dicho la primera ministra ayer,
es que esperamos que 196 provincias, no todos los 1.800 distritos, las provincias que asuman su función de integrar, eso está en la ley, desde la ley de descentralización, decía que las provincias son el integrador natural, podríamos entender brechas provinciales. Lo estamos haciendo en algunas cuencas donde hay 2 o 3 provincias de 2 o 3 departamentos. Lo provincial va a ser el objetivo del próximo año, provincia por provincia, pero para las 196 provincias. Eso es para que empiecen a registrar. La otra cosa que he mencionado es que cuando hemos pedido que tomen en cuenta gestión de riesgo de desastres u otras cosas transversales, la capacidad es mínima, ¿cierto? Cuando ocurrió lo del norte, lo que hemos chequeado es que no se activó ningún plan de contingencia ni de continuidad operativa. Estamos haciendo la prueba ahora incluso con organizaciones de rango nacional. Algunas tienen un documento que hizo un consultor sobre el plan de continuidad operativa. Cuando los pruebas, fallan, ¿no es cierto? Entonces lo que queremos es que para el próximo año lleguen a aprobar los planes y los mejoren para que cuando ocurra el desastre reaccionemos. No es la situación actual, pero no es mi voluntad. Los 11 sistemas administrativos siguen siendo una traba, el sistema de compras, logística. Por eso hablaba del modelo corporativo. No funcionamos como modelo corporativo en el sector público, ¿no es cierto? No hay un área de logística capaz de comprar a escala. Entonces, hay unos problemas, todo se traba, las compras se traban. Entonces, de esos 174.000 millones se devuelven al final de año, ahora va a ocurrir en diciembre de todas maneras, ¿no es cierto? Montón de plata porque no hemos sido capaces de gastarla, menos gastarla bien, ya gastarla sería un primer paso. Gastarla bien es algo de mucho más exigencia y va a costar, yo creo, 2 o 3 años de esfuerzo continuo llegar a eso. 2 o 3 años. Fabiola, regresando al tema de la Alianza por la Innovación, nos has explicado qué responsabilidades tiene el Estado, pero hace falta que el Estado tenga también recursos. ¿Hay algún marco normativo? ¿Hay un canon que se dirige específicamente a las universidades públicas? Y tenemos también beneficios tributarios. ¿Cómo se está usando ese dinero? Ponos ejemplos, por favor, que nos permitan salir dentro de pocos minutos con un optimismo aterrizado en esa materia. Sí, creo que hemos escuchado ya hace muchos años que, yo diría los últimos tal vez 8 años, venimos escuchando que efectivamente las universidades públicas que tienen canon, ya sea minero, gasífico, petrolero, no han podido gastar los recursos en investigación. Hemos logrado una alianza ahora con la Universidad San Agustín de Arequipa, la Universidad San Antonio Abad del Cusco, para que esos recursos se empiecen a usar, pero pensando nuevamente en el ecosistema de investigación que queremos formar también con el sector privado. De manera que esas universidades por su cuenta están trabajando con el sector privado, principalmente la Universidad San Agustín de Arequipa en minería, tratando de generar un polo de desarrollo e innovación en minería, y la Universidad San Antonio Abad del Cusco en diferentes áreas relacionadas principalmente a la agroindustria, camélidos, y se están ya destrabando de alguna manera esos recursos, se están destrabando ya más de alrededor de 70 millones de soles en diferentes proyectos donde la característica tiene que ser que generemos capacidades en las regiones de investigación para las áreas que se necesitan en la región y que a la vez tendamos una red con la capacidad internacional, porque han pasado tantos años donde no hemos generado esas capacidades ni esa alta tecnología que ahora necesitamos de trabajar en redes, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, los ejemplos en los que estamos trabajando básicamente son las áreas donde la región tiene un valor importante para desarrollar. En Tumbes, por ejemplo, también se está desarrollando un polo biotecnológico y donde ya se está viendo que con un poquito de tecnología, sensores que mejoran la temperatura, la alimentación, la oxigenación, de nuevo estamos convirtiéndolos en los mayores exportadores, por ejemplo, de langostinos.
Y por eso los instrumentos que he mostrado, los diferentes fondos, que como digo, comparado con los años anteriores, estamos hablando de hace 10 años, empiezan a ser algunos fondos que nos permiten vincularnos el sector privado, la academia y el Estado para trabajar en conjunto esos temas que son desafíos de la región del sector privado. En cuanto a la ley de beneficios tributarios, todavía tenemos 530 millones disponibles para ser descontados de los impuestos, aunque yo sé que eso al MEF no le gusta mucho porque, claro, necesitamos todavía más tributación, pero lo que tenemos que hacer desde el CONCITEC es tener todas las motivaciones para que se pueda invertir más en ciencia y tecnología. ¿Y de qué se trata esto? Una empresa privada presenta una inversión que puede llegar hasta los 5 millones y presenta un desafío de una innovación que requiere hacer como empresa. Desde el CONCITEC nosotros podemos conectarlos o no con la universidad que maneja esa tecnología o pueden ellos buscar sus propios socios, y una vez que han demostrado que efectivamente están apostando por la investigación, además generando un pequeño grupo de investigación en las empresas, entonces se puede descontar hasta 5 millones y el monto global es de 540. Lamentablemente solo hemos ejecutado 10 millones, de manera que todavía hay mucho por ejecutar, y por esto en esta Alianza por la Innovación los invitamos a que nos presenten los proyectos de innovación en los que quieren apostar. Gracias, Jorge. Robándole tiempo al tiempo, nos ha citado dos ejemplos peruanos, Cine Papaya e Innova, realizados ambos básicamente por personas que tienen menos de 30 años. ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa brecha generacional? ¿Qué cosa pasa con los que tienen más de 30 años que, como sabemos ahora, ya no morirán, ¿no? Bueno, yo estoy en ese segundo grupo, ¿no? Así que yo creo que parte de la clave es primero reconocer que estas nuevas generaciones tienen unas expectativas y un modelo de funcionamiento distinto, con una mucho menor temor al error y al fracaso, una vocación de experimentación y de superación. ¿Qué pasa en las organizaciones? La necesidad de atraer ese talento, y los que no tenemos menos de 30, sino más de 50, poder trabajar en grupos mucho más multidisciplinarios, no solo por edades, sino por background, no solo con ingenieros, economistas o abogados. Esa diversidad es la que en definitiva aporta riqueza y una cultura que acepte más el fracaso temprano y la experimentación. La pura implementación de esto nos abre muchísimas puertas. Gracias, Jorge. Pregunta final a Javier Abugataz. Has puesto mucho énfasis en la relación entre CEPLAN y los gobiernos regionales, precisando que hay 26 gobiernos regionales en nuestro país. En la próxima CADE habrán otras autoridades regionales, porque entre tanto tenemos elecciones el 7 de octubre. ¿Qué garantías tenemos sobre la continuidad de las cosas maravillosas que nos has contado, en particular sobre las mancomunidades que se han armado entre departamentos de la costa, sierra y selva? ¿Qué perspectivas tenemos en este planeamiento para un año respecto de la relación entre ese plan y los gobiernos regionales? Y quizá vale la pena comentar un caso, que es el caso de Ica. Está el gobernador de Apurímac aquí. Entonces es todos estos departamentos, porque se llama la Mancomunidad de los Andes. Hay como 5 de estos, ¿no? Que además vienen una vez al mes al Consejo de Ministros. ¿Qué se ha hecho con los Andes? Los Andes ya tiene un coordinador, que es el gerente general de la mancomunidad. Yo hablo con él y le pedí el año pasado, dime quién es el interlocutor. Los interlocutores ahora son los gerentes de planeamiento, por ejemplo, pero del conjunto de los departamentos. ¿Qué se hizo después? Se dijo, la red de universidades de estos departamentos es una red que estamos empezando a hacer con coordinación con el CONCITEC para poder lograr que las universidades, los centros de investigación, cualquier organización de ese grupo de departamentos, por ejemplo en el norte, que es otro caso, es la red de cámaras de comercio de todo el norte. En el centro es la red de colegios profesionales. ¿Qué está haciendo eso? Crear la capacidad de asistencia técnica. CEPLAN no tiene la capacidad para dar asistencia técnica más que a los 26, y los otros ministerios tampoco. Entonces, darle asistencia técnica a un gobierno regional con las universidades, con los centros de investigación, con las redes que se formen. Por ejemplo, la que sí está formada es una que es red
de colegios profesionales, cámaras de comercio y las mesas de concertación. Esos son los que están yendo por provincias para dialogar sobre esta imagen de futuro. ¿Qué esperamos el próximo año? Varios gobernadores en el último GORE han mostrado su preocupación por cómo va a ser el tránsito. Lo que estamos pidiendo ahora es, ahora en diciembre, mejoremos el plan operativo 2018. En marzo tienen que tener el plan operativo 2019-2021 y eso lo vamos a poner en la web. Entonces, un ciudadano va a poder ver qué se planea hacer el 2019 y preguntarle a sus candidatos. Pero la memoria, esperamos, no solo va a estar en los gobiernos regionales y locales, donde van a cambiar 100% según las normas actuales, sino esperamos acompañamiento de redes de universidades y redes de organizaciones como las mesas o los colegios profesionales o, en ese caso, las cámaras de comercio y otros mecanismos. Eso es lo que se está trabajando. En este momento, por ejemplo, el IAP en toda la Amazonía funciona como el coordinador para las universidades de la Amazonía para darle asistencia técnica especializada en Amazonía a los gobiernos regionales y a algunos gobiernos provinciales. Muchas gracias a los tres panelistas y a ustedes todos por su escucha paciente. Que tengan felices noches y nos vemos mañana para una segunda jornada de CADE destinada a que nuestro país ya no siga teniendo cuerpas separadas. Muchas gracias, Fernando. Gracias a Fabiola León Velarde, Jorge Becerra.